la metafísica que conoces, no es metafísica. En este video te explicaremos qué es la verdadera metafísica, porque nadie realmente lo ha hecho en otro lado. Lo han intentado pero siempre desde un enfoque meramente filosófico o totalmente profano. Además, a lo largo del video desmontaremos falsas ideas que se han generado sobre esta, y al final te revelaremos el significado de uno de los símbolos más relevantes del conocimiento metafísico. Comenzamos. Iniciaremos diciendo que, aquello que la autora Connie Méndez, en su libro Metafísica 4 en 1, llamó metafísica, realmente no tiene nada que ver con esta, ni siquiera en su más inferior expresión. Y no nos apresuraremos a darte las conclusiones, sino que te daremos el fundamento para que las obtengas por tu cuenta. Dicho esto, hay que saber que, ante todo, el punto de vista metafísico es exclusivamente intelectual. Esto, para nosotros, tiene una significación muy clara, pero podría parecer a muchos que no caracteriza, sino insuficientemente, tal punto de vista, poco familiar a los occidentales, y por ello, tendremos el cuidado de aportar otras precisiones. Es cierto que la ciencia y la filosofía, tales como existen en el mundo occidental, tienen también pretensiones a la intelectualidad, pero, si no admitimos que esas pretensiones estén fundadas, y si mantenemos que hay una diferencia, de las más profundas, entre todas las especulaciones de ese género y la metafísica, es porque la intelectualidad pura, en el sentido en que la consideramos, es otra cosa diferente a lo que se entiende ordinariamente por ella. Debemos declarar primero que, cuando empleamos el término de metafísica como lo hacemos, nos importa poco su origen histórico, el cual es algo dudoso, y que sería puramente accidental si fuera necesario admitir la opinión, por cierto bastante poco creíble a nuestros ojos, según la cual habría servido primero para designar, simplemente, lo que venía después de la física en la colección de las obras de Aristóteles. Tampoco vamos a preocuparnos de los significados diversos y más o menos abusivos que algunos han podido juzgar bueno atribuir a esta palabra en una época o en otra. Esos no son motivos suficientes para hacer que la abandonemos, ya que, tal como es muy apropiada para lo que debe designar normalmente. Tan apropiada, al menos, como puede serlo un término tomado a las lenguas occidentales. En efecto, su sentido más natural, incluso etimológicamente, es ese según el cual designa lo que es más allá de la física, entendiendo aquí por física, como lo hacían siempre los antiguos, el conjunto de todas las ciencias de la naturaleza, considerada de una manera completamente general, y no simplemente una de sus ciencias en particular, según la acepción restringida que es propia de los modernos. Así pues, es con esta interpretación como tomamos este término de metafísica, y debe entenderse bien, de una vez por todas, que, si nos quedamos con él, es únicamente por la razón que acabamos de indicar, y porque creemos que es molesto tener que recurrir a neologismos, fuera de los casos de necesidad absoluta. Diremos ahora que la metafísica, comprendida así, es esencialmente el conocimiento de lo universal, o, si se quiere, de los principios de orden universal, únicos a los que conviene con propiedad este nombre de principios. Pero con esto no queremos dar verdaderamente una definición de la metafísica, lo cual es rigurosamente imposible, debido a esta universalidad misma que consideramos como el primero de sus caracteres, ese del que derivan todos los demás. En realidad, solo puede definirse lo que es limitado, y la metafísica es, al contrario, en su esencia misma, absolutamente ilimitada, lo cual, evidentemente, no nos permite encerrar su noción en una fórmula más o menos estrecha. Una definición sería aquí tanto más inexacta cuanto más se esforzara uno en hacerla más precisa. Importa destacar que, hemos dicho conocimiento y no ciencia. Nuestra intención, con eso, es marcar la distinción profunda que es necesario establecer entre la metafísica, por una parte, y las diversas ciencias, por otra. Y aquí nos referimos a las ciencias en el sentido propio de esta palabra, es decir, todas las ciencias particulares y especiales, que tienen como objeto tal o cual aspecto determinado de las cosas individuales. Así pues, se trata de la distinción misma de lo universal y de lo individual, distinción que no debe tomarse como una oposición, ya que, entre esos dos términos, no hay ninguna medida común ni ninguna relación de simetría o de coordinación posible. De este modo, no podría haber oposición o conflicto de ningún tipo entre la metafísica y las ciencias,
precisamente porque sus dominios respectivos están profundamente separados. Es necesario comprender bien, no obstante, que la separación de que se trata no recae tanto sobre las cosas mismas como sobre los puntos de vista bajo los cuales consideramos las cosas. Es fácil darse cuenta de que un mismo objeto puede ser estudiado por diversas ciencias bajo aspectos diferentes. Del mismo modo, todo lo que consideramos bajo algunos puntos de vista individuales y especiales, puede ser considerado igualmente, por una transposición conveniente, desde el punto de vista universal, que, además, no es ningún punto de vista especial. De esta manera, se puede decir que el dominio de la metafísica lo comprende todo, lo que es necesario para que sea verdaderamente universal, como debe serlo esencialmente. Por eso, los dominios propios de las diferentes ciencias permanecen muy distintos que el de la metafísica, ya que ésta, al no colocarse sobre el mismo terreno que las ciencias particulares, no es a ningún grado su análoga, de tal suerte que, no puede haber nunca lugar a establecer ninguna comparación entre los resultados de una, y los de las otras. Por otro lado, el dominio de la metafísica no es en modo alguno, como lo piensan algunos filósofos, que no saben apenas de qué se trata aquí, lo que las diversas ciencias pueden dejar fuera de ellas debido a que su desarrollo actual sea más o menos incompleto, sino más bien lo que, por su naturaleza misma, escapa al alcance de estas ciencias y rebasa inmensamente el alcance al que pueden pretender legítimamente. El dominio de toda ciencia depende siempre de la experiencia, en cualquiera de sus modalidades diversas, mientras que el de la metafísica está constituido esencialmente por aquello de lo que no hay ninguna experiencia posible. Al estar más allá de la física, estamos también, y por eso mismo, más allá de la experiencia. Por tanto, el dominio de cada ciencia particular puede extenderse indefinidamente, si es susceptible de ello, sin llegar a tener nunca el menor punto de contacto con el de la metafísica. La consecuencia inmediata de lo anterior, es que, cuando se habla del objeto de la metafísica, nadie debe tener en vista algo más o menos análogo, a lo que puede ser el objeto especial de esta o aquella ciencia. Otra consecuencia es que, este objeto debe siempre ser, absolutamente, el mismo, que no puede ser, a ningún grado, algo cambiante y sometido a las influencias de los tiempos y de los lugares. Lo contingente, lo accidental, lo variable, pertenece en propiedad al dominio de lo individual, son incluso caracteres que condicionan necesariamente las cosas individuales como tales, o, hablando con más exactitud, el aspecto individual de las cosas con sus modalidades múltiples. Por consiguiente, cuando se trata de metafísica, lo que puede cambiar con los tiempos y los lugares, son únicamente los modos de exposición, es decir, las formas más o menos exteriores de las que puede estar revestida la metafísica, y que son susceptibles de adaptaciones diversas. También, lo que puede cambiar es, evidentemente, el estado de conocimiento o de ignorancia de los hombres, o al menos de la generalidad de entre ellos, con respecto a la metafísica verdadera. Sin embargo, esta permanece siempre, en el fondo, perfectamente idéntica a sí misma, ya que su objeto es esencialmente uno, o más exactamente sin dualidad, como lo expresan los vedantinos. Y este objeto, siempre, por eso mismo de que está más allá de la naturaleza, está también más allá del cambio. Los árabes lo expresan diciendo que, la doctrina de la unidad es única. Yendo aún más lejos en el orden de las consecuencias, podemos agregar que, no hay en absoluto descubrimientos posibles en metafísica. Esto se debe a que se trata de un modo de conocimiento que no recurre al empleo de ningún medio especial y exterior de investigación. Todo lo que es susceptible de ser conocido, puede haberlo sido igualmente por algunos hombres en todas las épocas. Por otro lado, aunque se admitiera que las ideas de evolución y progreso pueden tener un cierto valor relativo en biología y en sociología, lo que está muy lejos de estar probado, por eso no sería menos cierto que no tienen ninguna aplicación posible en relación con la metafísica. Así pues, esas ideas son completamente extrañas a los tradicionales, como lo fueron hasta finales del siglo XVIII, a los occidentales mismos quienes las creen hoy día elementos esenciales al espíritu humano. Esto implica, y hacemos énfasis en ello, la condena formal de toda tentativa de aplicación del método histórico a lo que es de orden metafísico. En efecto, el punto de vista metafísico mismo se opone radicalmente al punto de vista histórico, y es necesario ver en esta oposición, no solo una cuestión de método, sino también y sobre todo, lo que es mucho más grave, una verdadera cuestión de principio. Esto es así porque, el punto de vista metafísico, en su inmutabilidad esencial, es la negación misma de las ideas de evolución y de progreso.
Por consiguiente, se podría decir pues que la metafísica no puede estudiarse más que metafísicamente. Aquí no hay que tener en cuenta contingencias tales como las influencias individuales que, rigurosamente, no existen a este respecto y no pueden ejercerse sobre la doctrina, puesto que ésta, al ser de orden universal, y por tanto esencialmente supraindividual, escapa necesariamente a su acción. Ni siquiera las circunstancias de tiempo y de lugar pueden influir más que sobre la expresión exterior, y en modo alguno sobre la esencia misma de la doctrina. Finalmente, en metafísica no se trata, como en el orden de lo relativo y de lo contingente, de creencias o de opiniones más o menos variables y cambiantes, porque son más o menos dudosas, sino exclusivamente de certeza permanente e inmutable. En efecto, por eso mismo de que la metafísica no participa en modo alguno de la relatividad de las ciencias, debe implicar la certeza absoluta como carácter intrínseco, y eso primeramente por su objeto, pero también por su método, si es que esta palabra puede aplicarse todavía aquí, sin lo cual ese método, o con cualquier otro nombre que se le quiera llamar, no sería adecuado al objeto. Así pues, la metafísica excluye necesariamente toda concepción de un carácter hipotético, de donde resulta que las verdades metafísicas, en sí mismas, no podrían ser en modo alguno contestables. Por consiguiente, si puede haber lugar, a veces, a discusión y controversia, eso no será nunca sino por efecto de una exposición defectuosa o de una comprensión imperfecta de estas verdades. Por lo antedicho, toda exposición posible es necesariamente defectuosa, porque las concepciones metafísicas, por su naturaleza universal, no son nunca totalmente expresables, ni tampoco imaginables. Esto es porque, no pueden ser alcanzadas, en su esencia, más que por la inteligencia pura e informal. Dichas verdades rebasan inmensamente todas las formas posibles, y especialmente las fórmulas donde el lenguaje querría encerrarlas. Fórmulas siempre inadecuadas que tienden a restringirlas, y por eso mismo a desnaturalizarlas. Estas fórmulas, como todos los símbolos, no pueden servir más que de punto de partida, de soporte, por así decir, para ayudar a concebir lo que permanece inexpresable en sí mismo. Así entonces, incumbe a cada uno esforzarse en concebirlo efectivamente según la medida de su capacidad intelectual, supliendo, en esta misma medida, las imperfecciones fatales de la expresión formal y limitada. Por ello, es evidente que estas imperfecciones alcanzarán su máximo cuando la expresión deba hacerse en lenguas que, como las lenguas occidentales, sobre todo modernas, parecen tan poco hechas como es posible, para prestarse a la exposición de las verdades metafísicas. Así, la metafísica, debido a que se abre sobre posibilidades ilimitadas, debe reservar siempre la parte de lo inexpresable, que, en el fondo, es para ella todo lo esencial. Este conocimiento de orden universal debe de estar más allá de todas las distinciones que condicionan el conocimiento de las cosas individuales, cuyo tipo general y fundamental es el conocimiento del sujeto y del objeto. Esto muestra también que el objeto de la metafísica no es nada comparable al objeto especial de cualquier otro género de conocimiento, y que ni siquiera puede ser llamado objeto más que en un sentido puramente analógico. Y esto es porque estamos obligados, para poder hablar de él, a atribuirle una denominación cualquiera. Del mismo modo, si se quiere hablar del medio del conocimiento metafísico, este medio no podrá ser más que uno con el conocimiento mismo, en el cual el sujeto y el objeto están esencialmente unificados. Dicho de otra forma, este medio, si se nos permite llamarle así, no puede ser nada tal, como el ejercicio de una facultad discursiva, como, por ejemplo, la razón humana individual. Se trata del orden supraindividual, y, por consiguiente, suprarracional, lo que no quiere decir en modo alguno irracional. La metafísica no puede ser contraria a la razón, sino que está por encima de ella, pues ésta no puede intervenir ahí, sino de una manera completamente secundaria, para la formulación y la expresión exterior de esas verdades que rebasan su dominio y su alcance. Las verdades metafísicas no pueden ser concebidas más que por una facultad que ya no es del orden individual, y a la que el carácter inmediato de su operación permite llamar intuitiva, pero, bien entendida, a condición de agregar que no tiene absolutamente nada en común con lo que algunos filósofos contemporáneos llaman intuición, facultad puramente sensitiva y vital que está propiamente por debajo de la razón, y no por encima de ella. Así pues, para mayor precisión, es menester decir que la facultad de que hablamos aquí es la intuición intelectual, cuya existencia es negada por la filosofía moderna porque no la ha comprendido, a menos que haya preferido ignorarla pura y simplemente. También podemos designarla como el intelecto puro, siguiendo en eso el ejemplo de Aristóteles y de sus continuadores escolásticos, para quienes el intelecto es, lo que posee inmediatamente el conocimiento de los principios. Aristóteles declara expresamente que, el intelecto es más verdadero que la ciencia, es decir,
que la razón que construye la ciencia, pero que nada es más verdadero que el intelecto, ya que es necesariamente infalible por eso mismo de que su operación es inmediata. Por tanto, el intelecto, al no ser realmente distinto de su objeto, no es más que uno con la verdad misma. Tal es el fundamento esencial de la certeza metafísica. Con esto, se comprueba que el error no puede introducirse más que con el uso de la razón, es decir, en la formulación o expresión de las verdades concebidas por el intelecto. Y eso porque la razón es evidentemente falible a consecuencia de su carácter discursivo inmediato. Por lo anterior, puesto que toda expresión es necesariamente imperfecta y limitada, el error es desde entonces inevitable en cuanto a su forma, mas no en cuanto al fondo. Por rigurosa que se quiera hacer la expresión, lo que deja fuera de ella es siempre mucho más que lo que puede encerrar. Pero un tal error puede no tener nada de positivo como tal, y no ser en suma más que una menor verdad, que reside solo en una formulación parcial e incompleta de la verdad total. Ahora podemos darnos cuenta de lo que es, en su sentido más profundo, la distinción entre el conocimiento metafísico y el conocimiento científico. El primero depende del intelecto puro, que tiene como dominio lo universal. El segundo depende de la razón, que tiene como dominio lo general, ya que, como lo ha dicho Aristóteles, solo hay ciencia de lo general. Así pues, es necesario no confundir lo universal y lo general, como les ocurre muy frecuentemente a los lógicos occidentales, que no se elevaron nunca realmente por encima de lo general, incluso cuando le dan abusivamente el nombre de universal. El punto de vista de las ciencias es de orden individual, y, en este sentido, lo general no se opone a lo individual, sino solo a lo particular, pues esto es, en realidad, lo individual extendido. Por otro lado, lo individual puede recibir una extensión, incluso indefinida, sin perder por eso su naturaleza y sin salir de sus condiciones restrictivas y limitativas. Y es por eso por lo que decimos que la ciencia podría extenderse indefinidamente sin llegar a tocar nunca a la metafísica, de la que permanecerá siempre profundamente separada, porque solo la metafísica es el conocimiento de lo universal. Pensamos que ahora hemos caracterizado suficientemente la metafísica, y apenas podríamos hacer más, sin entrar en la exposición de la doctrina misma, que no podría encontrar sitio en esta ocasión. Todo lo que acabamos de decir es aplicable, sin ninguna restricción, a no importa cuál de las doctrinas tradicionales del Antiguo Oriente. A pesar de las grandes diferencias de forma que pueden disimular la identidad del fondo a un observador superficial, esta concepción de la metafísica es verdadera, a la vez, en el taoísmo, en la doctrina hindú, y también en el aspecto profundo y extrarreligioso del islamismo. Ahora bien, la pregunta es, no hay nada de tal en el mundo occidental, si no se considera más que lo que existe actualmente. Ciertamente no se podría dar a esta pregunta más que una respuesta negativa, ya que, lo que el pensamiento filosófico moderno se complace a veces en decorar con el nombre de metafísica, no corresponde, en ningún grado, a la concepción que hemos expuesto. No obstante, lo que hemos indicado a propósito de Aristóteles y de la doctrina escolástica muestra que, al menos, hubo ahí verdaderamente metafísica en una cierta medida, aunque no la metafísica total. Y, a pesar de esta reserva necesaria, aquello era algo de lo que la mentalidad moderna no ofrece ya el menor equivalente, y cuya comprensión parece estarle vedada. Por otra parte, si se impone la reserva que acabamos de hacer, es porque hay, como lo decíamos precedentemente, limitaciones que parecen verdaderamente inherentes a toda la intelectualidad occidental, al menos a partir de la antigüedad clásica. A este respecto, los griegos no tenían la idea del infinito. En este sentido, porque los occidentales modernos, cuando creen pensar en el infinito, se representan casi siempre un espacio, que no podría ser más que indefinido, y porque confunden invenciblemente la eternidad, que reside esencialmente en el no tiempo, por llamarle de alguna forma, con la perpetuidad, que no es más que una extensión indefinida del tiempo. A los tradicionales no se les habrían ocurrido semejantes errores. Ello se debe a que la mentalidad occidental, vuelta casi exclusivamente hacia las cosas sensibles, comete una confusión constante entre concebir e imaginar, hasta el punto de que lo que no es susceptible de ninguna representación sensible le parece verdaderamente impensable por eso mismo. Ya en los griegos las facultades imaginativas eran preponderantes. Eso es, evidentemente, todo lo contrario del pensamiento puro. En esas condiciones, no podría haber intelectualidad, en el verdadero sentido de esta palabra, y por consiguiente, tampoco metafísica posible. Si agregamos a estas consideraciones aún otra confusión ordinaria, a saber, la de lo racional y lo intelectual, nos damos cuenta de que la pretendida intelectualidad occidental no es, en realidad y sobre todo en los modernos, más que el ejercicio de esas facultades, completamente individuales y formales,
que son la razón y la imaginación. Así, se puede comprender entonces todo lo que la separa de la intelectualidad tradicional, para la cual, el conocimiento verdadero y válido, no es más que aquel que tiene su raíz profunda en lo universal y en lo informal. Si has llegado hasta este punto del video, es porque has comprendido el carácter profundo y real de la metafísica, y por ello te daremos una interpretación profunda y tradicional del símbolo de la cruz. La cruz es un símbolo universal que representa múltiples niveles de significado, todos ellos conectados con la idea de la unidad y la relación entre lo manifestado y lo no manifestado. Estos son 4 aspectos clave de su interpretación. 1. La cruz simboliza el centro del mundo, o el eje del universo. El punto donde los 2 brazos de la cruz se encuentran, representa el centro, que es el origen y el punto de equilibrio de todas las cosas. Los brazos horizontales y verticales de la cruz, simbolizan las diferentes direcciones del espacio, integrando lo horizontal, el mundo manifestado, y lo vertical, la trascendencia y lo no manifestado. 2. La cruz representa la reconciliación y la síntesis de opuestos, como el cielo y la tierra, el tiempo y la eternidad, lo espiritual y lo material. La intersección de los 2 ejes sugiere la unificación de dualidades en una unidad superior. 3. Simboliza el camino de desarrollo espiritual. El movimiento a lo largo del eje vertical de la cruz puede interpretarse como un ascenso espiritual, un movimiento hacia niveles más altos de conciencia y del ser. 4. La cruz también puede representar el ciclo del tiempo, con los brazos horizontales indicando el flujo del tiempo lineal, y el eje vertical simbolizando la eternidad y el tiempo cíclico. De esta manera, la metafísica resalta la universalidad de la cruz, señalando que este símbolo se encuentra en muchas culturas y tradiciones religiosas diferentes, siempre apuntando hacia una realidad metafísica profunda y trascendental. Si te ha gustado este video, mantente al tanto de las siguientes emisiones, ya que estaremos subiendo más contenido relacionado con el conocimiento metafísico. Y recuerda que la verdad es solo una.